¿Qué les parece entonces si iniciamos con la clase del día de hoy? Les dije a un inicio que si sabían qué clase era, que es Introducción a la Programación. Les voy a estar preguntando qué saben acerca de la programación o qué saben acerca de programar, si han escuchado eso. Tal vez Said sí, se escuchó algunas quejas, sobre todo el año pasado ahí, con respecto a la programación, exactamente. Pero, bien, ¿han escuchado algo? ¿Tienen una idea de lo que es la programación? Bueno, tengo entendido que la programación es como dejar algunas instrucciones en alguna máquina o algo por el estilo. Sí, por ahí va el asunto. Por ahí, de hecho, bastante cercano va el asunto. Bueno, vamos a ver lo que es introducción a la programación. ¿Sí? Lastimosamente, como les digo, el contenido es bastante y al estar así como estamos, se nos acorta el tiempo y una hora semanal a veces se nos hace corto. ¿Cuál es el objetivo? Permítanme, voy a cambiar aquí el lugar de donde se ven las imágenes. ¿Cuál es el objetivo central de lo que es la programación? Nosotros lo podemos ver aquí a su mano izquierda. El objetivo central es crear aplicaciones, programas o software que sea de utilidad y que generen facilidad de realizar ciertas acciones, cubriendo siempre algunas necesidades. ¿Por qué les puse aplicaciones, programas o software? Porque los conocemos siempre de forma diferente. ¿Sí? Algunas personas, actualmente está bastante popular que se le diga aplicación. En mis años de juventud, aunque no estoy tan viejo tampoco, pero en años de juventud, le decíamos bastantes programas o software. Ahora se le dice bastante aplicaciones. Y entonces yo les doy un micro resumen de lo que sucedía en los inicios de la informática. Y es que las computadoras entendían, bueno, de hecho siguen entendiendo solo lenguaje basado en unos y ceros. Pero ¿qué pasaba? La programación en esos entonces se tenía que hacer en base a esos unos y ceros. O sea, usted tenía que estar programando 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. De repente solo para hacer una suma de 2 más 2. Entonces esa programación se tornaba lenta, tediosa, y estaba limitada para un sector reducido de personas que manejaban ese tipo de lenguaje. A medida el tiempo fue avanzando, la tecnología fue avanzando, de las computadoras se fueron mejorando, fueron siendo más rápidas, entonces necesitábamos algo mejor que escribir que unos y ceros. Entonces vinieron algunas personas metidas a tema y empezaron a hacer lo que se llama lenguajes de programación. ¿Qué hacen estos lenguajes de programación? Miren, el lenguaje de programación es sencillo. Empezaron a utilizar palabras que nosotros utilizamos cotidianamente, en este caso en inglés, para hacerlo un lenguaje de programación que nosotros pudiéramos entender. Y lo que hace ese lenguaje de programación es que transforma eso que nosotros podemos entender, ese lenguaje natural del ser humano, en unos y ceros. Y así es como va cambiando. Bien, no se preocupen por todo esto. Cuando nosotros terminemos la clase hoy, les voy a mandar el archivo en PDF para que ustedes lo puedan leer. No se los mando como nosotros lo tenemos aquí, porque el archivo en PDF lo tengo mejor estructurado. Aquí es nada más para que entiendan la clase. Igual, como la estoy grabando, se la voy a mandar después editada, ¿no? Para que se mire bonita. Bien, les pregunté a un inicio que más o menos entendían qué era lo que era programa. Said fue valiente y nos comentó ahí más o menos lo que él tenía una idea, y de hecho no estaba mal. Fíjense bien, programa, conjunto de algoritmos, y ya nos metemos a una nueva palabra, algoritmo, capaces de ser entendidos por las computadoras, y su función es la de permitir de manera alterna la realización de tareas específicas sobre necesidades específicas. O sea,
cuando dice tareas específicas sobre necesidades específicas es, viene Jimmy y tiene sed. Esa es una necesidad específica. Entonces se levanta de donde está, va a la cocina, toma un vaso de agua y listo, se terminó la sed. Ahí realizó una tarea específica para una necesidad específica. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a otro elemento: programación. Ya sabemos que es un programa, ¿sí? De forma técnica, un conjunto de algoritmos capaces de entender por las computadoras. Nos lleva al otro elemento, que es programación. ¿Y qué es programación? Es el proceso mediante el cual se crea, diseña y codifica a través de un lenguaje de programación el código fuente de un software. Y aquí les meto otra nueva palabra: código fuente. No se preocupen que más adelantito nosotros vamos a ver qué es lo que significa código fuente. Programación también es analizar, probar, depurar y en ciertas ocasiones mantener el código fuente de un determinado software. Y aquí les agrego otra palabrita: depurar. Les vuelvo a recalcar, no se preocupen que más adelante vamos a ir entendiendo cada una de estos elementos. Bien, empezamos con la primera, con la palabra que yo les metí y posiblemente la hayan escuchado ustedes de repente en matemáticas, y es la palabra algoritmo. En matemáticas significa algo, pero en informática y en programación significa otra cosa. Por ejemplo, en algoritmo en matemáticas significa hacer una operación, principalmente matemática. En informática no. Informática, algoritmo es un conjunto ordenado de instrucciones que se deben seguir, y esto, pónganle atención, cuidado, secuencialmente, para la resolución de un problema o la satisfacción de una necesidad. Eso es importante. La parte que dice secuencialmente significa que vamos a iniciar en A y vamos a terminar en X, Y o Z, dependiendo de la cantidad de pasos que nosotros tengamos. Si nos saltamos de B a X, vamos a tener problemas. Tendríamos que seguir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, hasta llegar, como les decía yo, hasta el paso que hasta el paso final. Los algoritmos, entonces, y esta palabra lo vamos a estar viendo, va a ser bastante común dentro de lo que es esta clase. A partir de ahora, grábensela, porque la vamos a estar viendo posiblemente casi todas las clases. Los algoritmos tienen ciertas características, en este caso 3. Debe ser preciso, o sea, el orden de realización en cada paso, como les decía yo, secuencial, A, B, C, D, F, G. Debe ser definido el resultado, y cada vez que se pruebe el algoritmo debe ser el mismo. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Les vuelvo a dar el ejemplo de James. James vuelve a tener sed, entonces se vuelve a levantar, vuelve a ir a la cocina, vuelve a tomar un vaso, lo vuelve a llenar con agua y se lo vuelve a beber. Y cada vez que tenga sed, básicamente son los mismos pasos. Se levanta, va para la cocina, agarra un vaso, lo llena con agua y se lo toma. Y debe ser finito. ¿Qué significa? Que debe de contar con un número limitado de pasos. Y el ejemplo que nosotros estábamos agarrando, James, ya lo agarré de contrato, James, es el mismo. Si se fijan, es una misma cantidad de pasos. También nos podemos ver de que los lenguajes algorítmicos, o sea que están basados en algoritmos, son una serie de símbolos y reglas que se utilizan para escribir de manera explícita un proceso. Entonces, los lenguajes de algoritmos se clasifican en dos: en gráficos, que se trata de la representación gráfica de las operaciones que se realiza un algoritmo, entre paréntesis diagramas, ya los vamos a ver, y los no gráficos, que es la presentación descriptiva de las operaciones que realiza un algoritmo. Y nosotros aquí vamos a ver, vamos a poner un ejemplo sencillo de lo que es un programa, para que nos vayamos entendiendo. Ya les di el ejemplo del vaso con agua. Ahora les doy el ejemplo, otro tipo de ejemplo, y que es ver un partido de fútbol,
para los que les gusta el fútbol, y o una novela que le guste, una novela, una serie. Aquí yo no voy a juzgar a nadie. Si a usted le gusta ver novelas y llorar con La Rosa de Guadalupe a las 9 de la noche, pues no hay problema. O digamos lo que usted la quiere ver a esa hora. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el desarrollo del algoritmo? Primero, buscar y tomar el control remoto. Segundo, si el TV se encuentra apagado, pues encenderlo. Tercero, sintonizar el canal que se transmite lo que usted desea ver, o en el caso de que ustedes tengan algún programa de streaming, pues también activarlo, aplicarlo. Y cuarto, ponerse cómodo y disfrutar de su programa favorito, viendo El aire de La Rosa de Guadalupe a las 9:30 de la noche. Y como les comentaba, del pequeño ejemplo podemos sacar algunas conclusiones. La primera es que nosotros cumplimos con las características de los algoritmos, los cuales yo les dije que eran 3 elementos, ¿sí? También se van a dar cuenta de que yo agregué un condicionante, y ese condicionante es la palabra sí, que está en la segunda instrucción. ¿Qué significa? Si el TV se encuentra apagado, encenderlo. Pero ¿qué significa si está encendido? Obvio, no lo vamos a encender. Entonces vamos a omitir esa fracción, ese elemento de código. No lo vamos a realizar. Ahora bien, como reto les propongo a ustedes, y esto no lo vamos a hacer ahorita, no se preocupen, pero como reto se los dejo. Algunos ejemplos sencillos que ustedes mismos pueden realizar en su vida cotidiana, como por ejemplo los pasos para bañarse o para almorzar, ¿sí? Cuando le grita a Ana, ¡Daniel! ¡Vas a almorzar! ¿Qué hace Daniel para ir a almorzar? O algo tan sencillo para irse a dormir, ¿sí? Cuando viene la mamá de Alicia y la agarra de los pelos y le dice, apaga esa computadora y nos vamos a acostar ya, ¿sí? O, por ejemplo, algunos ejemplos habituales que hacemos cuando no estamos o cuando no hemos estado en cuarentena, como por ejemplo ir al colegio. ¿Cuáles son los pasos que usted desarrolla y elabora para ir al colegio? Eso es un buen ejercicio que nos vayamos acostumbrando nosotros en nuestra mente. Les dije a un inicio de que la programación lo que quería solventar era la solución de problemas y la satisfacción de necesidades, por lo general para terceras personas, casi nunca para nosotros, aunque también lo podemos hacer. Si usted quiere tener una agenda telefónica de todos sus contactos, aunque actualmente casi no se hace porque todos lo tenemos en nuestro smartphone, pues perfectamente lo podría hacer. O un recordatorio de sus cumpleaños, pues perfectamente también lo podría hacer. Pero por lo general, programar es programar para terceras personas, ¿sí? Entonces, al programar, se solicita que el algoritmo sea independiente del lenguaje de programación que se utilizará. ¿Por qué? Porque lenguajes de programación hay infinidad. Hay la cantidad que a usted se le puede ocurrir. Bastante. Pero un algoritmo debe ser independiente de ese lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque puede ser que yo decida elegir un lenguaje de programación. Le doy un ejemplo de un nombre. Yo decida hacer el programa en C++, pero Cristian decide hacerlo en Visual Basic. Entonces, independientemente si yo lo agarro para un lenguaje o ustedes lo toman para otro, el algoritmo debería de ser capaz de solventar lo que nosotros necesitamos. Y para eso se requiere una serie de pasos a seguir para realizar la programación, que por lo general se dividen en dos grupos. El primero es el algoritmo en sí y el segundo es la implementación. Dentro del algoritmo tenemos 5 elementos: definición del problema, análisis del problema, seleccionar la mejor alternativa, la diagramación, la prueba de escritorio. Dentro de la implementación
seguimos con la codificación, transcripción, compilación, pruebas de computadora, documentación y mantenimiento. Fíjense algo, como les doy una nota abajo en el pie de página, de que no inicié cada uno con A, sino que después de la E, en la implementación me pasé directamente a la F. ¿Por qué? Porque al programar es una serie de pasos consecuentes, entonces no podría reiniciar uno habiendo terminado otro, porque de hecho van seguidos. Entonces, miran ustedes esta diapositiva y dicen, ¿es en serio? ¿Vamos a leer todo eso? No se preocupen, lo vamos a ir desglosando de a poquito cada uno. Sí. El primero es la definición del problema. Para resolver un problema debemos formularlo con claridad. Así tendremos más opciones para resolverlo. Un problema puede ser cualquiera de los ejemplos que yo les dejé anteriormente, ¿sí? Que nosotros podemos resolver. Ya sea ver un partido en la televisión, ya sea irse a bañar o ya sea alistarse para ir al colegio. Luego tenemos el análisis del problema. Y es en esta etapa que es de estudio y de preparación para la generación de soluciones que nos muestran una salida deseada. ¿Qué significa todo esto? Para esto debemos tomar en cuenta los siguientes puntos. ¿Qué es lo que nosotros queremos resolver o qué datos vamos a solventar? 2, los datos de entrada necesarios para obtener esos resultados. Y 3, el método para ejecución de datos. Volvemos al vaso con agua. ¿Cuál es el problema? Tengo sed. ¿Cómo vamos a analizar el problema? Ok. Los datos resultados esperados. ¿Qué espero? ¿Cuál es el resultado que espero? Dejar de tener sed, ¿sí? ¿Cuáles son los datos necesarios para obtener esos resultados? Ir a buscar el agua, ¿sí? ¿Y cuál es el método necesario? Levantarme, caminar, tomar un vaso, llenarlo con agua y tomármelo, ¿sí? Si se fijan, cada vez nos vamos adentrando más en el tema. Sin embargo, podemos hacer cada uno de los elementos como yo les decía. Selección de la mejor alternativa, y esto es importante. Recuerden de que todas las personas pensamos de forma diferente. Entonces, como todos pensamos de forma diferente, todos podemos llegar a la conclusión de que hay una mejor forma de elaborar cierto proceso de forma diferente. Puede ser que se nos ocurran 1, 2, 3 o 4 métodos de resolverlo, pero la idea es que procuremos seleccionar la mejor alternativa para llegar a los resultados más rápido y de forma más efectiva. Sí. Y aquí es donde llegamos a nuestro cuarto elemento, que es la diagramación, y es que es la parte bonita, por decirlo de cierta forma. Es en donde nosotros vamos a empezar, de hecho, en serio, con lo que es la programación. Y esto es la representación gráfica y lógica de la solución de un problema. Y viene con unos símbolos estándar para que todos los podamos entender. ¿Qué significa? Que si yo hago una diagramación, significa de que al final del parcial, ya sea Daniel, ya sea Lizzie, ya sea Cristian, lo va a poder entender, lo que la otra persona nos quiere dar a entender. Y en este caso nos vamos a meter, con lo que son los diagramas de flujo. ¿Y qué es un diagrama de flujo? Estoy por aquí, estoy por más o menos por acá, por donde miran está pasando el mouse, para que no me pierdan. Diagrama de flujo es la representación gráfica de flujo lógico de datos que se utiliza en la formulación de solución de problemas. Y es aquí donde nosotros vamos a aprender. Como les dije y como está escrito a un inicio, es la presentación gráfica
y viene con algunos símbolos que nosotros vamos a ver a continuación. ¿Sí? Aquí yo les listé 7. Sin embargo, hay más. De hecho, en Microsoft Word, dentro de la pestaña Insertar, van a ver algunos símbolos, y dentro de esos símbolos ustedes van a ver una dependencia que se llama directamente diagrama de flujo, y ahí van a poder ver más elementos. Pero estos son, en términos generales, los más comunes, los que nosotros vamos a utilizar cada vez que programemos. Y el primero es un proceso, y el símbolo es un rectángulo. ¿Sí? Y ese proceso significa de que el proceso que llevamos a cabo en el PC, o sea, cualquier serie de transferencia de datos u operaciones aritméticas. Y ya vamos a dar un ejemplo claro de cuál lo podemos representar. El segundo es entrada-salida, y son las operaciones de entrada o salida, y lectura y escritura de datos. El tercero es de decisión. ¿Se acuerdan que en el ejemplo que yo les puse de la televisión teníamos una decisión, y la decisión era: si el TV está apagado, enciéndalo? Entonces, para ese tipo de decisiones nosotros utilizamos el elemento que está en la tercera casilla. El cuarto es un conector, un circulito. ¿Y para qué podemos utilizar un conector? Es un punto de referencia que nos indica dónde debe seguir el diagrama de flujo. Este, por ejemplo, se utiliza cuando nosotros lo estamos haciendo en una página y debemos continuar en una página siguiente. Entonces utilizamos ese conector, y así damos a entender hacia dónde va y de dónde viene. Aquí las dejé cambiadas, perdón. Inicio, fin es este que yo tengo en la sexta, y la salida de mensajes es esta que yo tengo en la quinta. Y la séptima es el sentido de flujo de datos, indica hacia dónde irán los datos y conecta un símbolo con otro. Hoy, ahorita vamos a entender más o menos cómo es este proceso. Bien, vamos a hacer un ejemplo sencillo como les estaba comentando. Imaginemos que queremos calcular el salario de una persona partiendo de las horas trabajadas diariamente. El valor de esas horas e incluiremos el nombre. Nos quedaría algo así. Fíjense bien, ¿qué vamos a incluir? El nombre de la persona, la cantidad de horas trabajadas y el valor de las horas. Esos 3 elementos son los que nosotros vamos a incluir. Entonces quedaría de la siguiente forma: inicio. Y aquí yo perfectamente puedo continuar, pero para tratar de utilizar la mayoría de los elementos decidí poner un círculo que significa conexión, que yo les indico que avanzamos a la página siguiente. Y aquí estamos con la página siguiente, y aquí tenemos que viene de la página anterior. Luego utilizamos el elemento para leer. Yo les dije, vamos a leer 3 cosas: nombre, las horas trabajadas y el precio por hora. ¿Sí? Luego nos vamos y vamos a hacer el primer proceso, que es calcular el salario diario. Y si se fijan, a su izquierda yo les dejé lo que significaba cada cosa. Ese diario significa salario diario, y para calcularlo multiplicamos las horas diarias trabajadas por el precio de la hora. Ese mensual significa salario mensual, y para calcularlo multiplicamos el resultado obtenido del salario diario por 30 días que tiene un mes. Entonces lo que hacemos primero es calcular el salario diario, y como lo hacemos, multiplicamos las horas trabajadas por el precio por hora. Luego, en segunda instancia, ¿qué hacemos? Calculamos el salario mensual, como yo se los había comentado, multiplicando el salario diario, que lo tuvimos arriba, por 30, que son los días que tiene un mes. Y al final escribimos lo que nos estaban pidiendo: nombre, horas, salario diario, salario mensual, fin. Me quiero detener un segundo aquí. Quiero preguntarles, ¿entendieron?
activen su micrófono y díganme si entendieron sí o no, porque si no, no vuelvo a explicar. Esto depende bastante de la continuación de la clase. Si ustedes no me entienden esta parte, vamos a estar perdidos el resto del mes y medio. Díganme ahorita, ¿se entendieron? Dici, ¿se entendió? Yo más o menos. Más o menos, ¿en qué se confundió? En sí en esta parte, donde sale calcular, la primera. Ok, perfecto. Dici, Cristian. Sí, en esa parte de calcular también. Ya. Ok. Perfecto. Se los explico. Recuerden de que yo les comenté aquí de que el rectángulo era un proceso. Y en el proceso se hacen diferentes elementos, como por ejemplo operaciones aritméticas. Entonces, en el ejercicio nos están pidiendo algo que es que nosotros calculemos lo que es el salario de una persona. ¿Alguien levantó la mano? Perdón, fue yo. Toqué por accidente. Ok, perfecto, está bien. Astrid, también vi que levantó la mano, no sé si necesita decir algo. Yo estoy entendiendo. ¿Le va entendiendo? Sí. Ah, perfecto. Está bien. Bueno, entonces para las personas que quedaron dudas, les comento de nuevo. Tenemos, escuchen bien, tenemos información. ¿Cuáles son la información? El nombre, que es lo que vamos a pedir. También vamos a pedir las horas trabajadas diariamente y el valor de las horas. Esos tres elementos la persona lo va a proveer. Por ejemplo, pongámosle nombre. Pongámosle Fabricio, mi nombre, para que después no digan de que los utilizo siempre a ustedes. Y que yo trabajo 8 horas diarias y el valor de la hora que yo trabajo, para redondearlo así, son 100 lempiras. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que en el primer elemento nosotros vamos a iniciar. Inicio. ¿Listo? Luego vamos a continuar leyendo el nombre, Fabricio, la cantidad de horas 8 y el precio por hora 100. Luego nosotros vamos a hacer el cálculo. ¿Y cómo hacemos el cálculo? Queremos sacar, escuchen bien, el salario mensual. Pero no lo podemos hacer sin calcular primero cuánto se gana diario. ¿Sí? Entonces, hacemos el primer cálculo, que son ese diario. ¿Y qué es ese diario? Salario diario. ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo sé cuánto es el salario diario que nosotros vamos a tener? Multiplico la cantidad de horas que trabajo por el precio por hora. ¿Cuántas horas dije que trabajaba? 8. 8. ¿Cuánto les dije que era el precio por hora? 100 lempiras. 100 lempiras. Entonces el salario diario es 8 por 100. ¿Cuánto es? 800. ¿Sí? Ahora bien, ya tengo el salario diario, pero necesito saber el salario mensual. ¿Cómo lo hago? Fácil, volvemos a calcular. ¿Cómo calculamos el salario mensual? Multiplicamos el salario diario por 30. Ya nosotros calculamos el salario diario. ¿Sí? Entonces el salario mensual son los 800 por 30. ¿Cuánto es? $24,000. Ok, 24,000. Perfecto.
Entonces, ya resolvimos el problema. ¿Queremos saber cuánto ganamos mensual? Ya sabemos. ¿De qué partimos? De la cantidad de horas trabajadas diarias y del precio por hora. Ahora sí ya lo entendieron, ya les queda más claro. Ok. Sí, ahora sí. Sí. Perfecto. Claro, excelente. Luego, escribimos lo que necesitamos saber, que era el nombre, la cantidad de horas que trabajan, el salario diario y el salario mensual. Y fin. Pero fin del programa que estamos iniciando, no fin de la clase de hoy, que dicho sea paso, ya nos hace falta poco tiempo. No se preocupe, va a quedar en clase para el día de hoy, pero la vamos a ver después. Ustedes lo van a terminar de leer en el archivo que les voy a enviar. Bien, ya vimos lo que es diagrama de flujo y ese es un elemento. Ahora vamos a ver lo que es un pseudocódigo, que se deben de hacer los dos al momento de estar ejecutando un programa. ¿Y qué es un pseudocódigo? Es una herramienta utilizada para el diseño de programas que permite al programador expresar sus pensamientos de forma natural y mostrando así el orden en que se ejecutarán las sentencias del programa sin ambigüedad. Significa de que sin deducir de qué significará esto o significará lo otro. No. En palabras sencillas, el pseudocódigo es escribir el programa casi con nuestras propias palabras. Y se los recalco ahí, digo casi, porque siempre habrá algunas palabras que tendremos que involucrar pertenecientes a lo que son los lenguajes de programación. Y para elaborar un pseudocódigo tenemos ciertas reglas. Como por ejemplo, existen algunas palabras como do, do while, and do, if, else, if, entre otras que son reservadas por el lenguaje de programación. Y esto no se estresen ahorita, después lo vamos a ver. Solo se los digo ahorita como ejemplo. Respetar la sangría para mostrar las dependencias dentro del mismo. ¿Y qué es la sangría? En este caso, son los márgenes que nosotros le vamos a dar a cada elemento. Y aquí en la parte izquierda inferior vamos a resolver el ejercicio anterior, solo que en vez de diagrama de flujo lo vamos a resolver con pseudocódigo. Y se fijan, es muchísimo más rápido. ¿Por qué? Tenemos un inicio. ¿Qué vamos a hacer después del inicio? Vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? El nombre, las horas y el precio por hora. Luego vamos a hacer los procesos. Exactamente el mismo. Salario diario es igual a horas por precio hora. Salario mensual es igual a salario diario por 30. Después vamos a escribir nombre, horas, salario diario y salario mensual. Fin. Terminó. Ese es un pseudocódigo. Si se fijan, en este caso no utilicé palabras extrañas o rebuscadas en el diccionario, sino que utilicé las palabras que nosotros podemos ver a diario, como por ejemplo inicio, leer, escribir, fin. También les dejo un recuadro de algunas de las palabras que usualmente se utilizan para elaborar o para hacer un pseudocódigo, ¿sí? Esta parte de la implementación ya estamos cerquita de terminar, pero no nos va a ajustar el tiempo. Esta parte de lo que es la implementación, de hecho sí me gustaría hablarla con ustedes. Así que como hoy no van a tener clases directamente con el profesor José y no creo que con Mr. Omar, si quieren, ahora que termine la sesión, la continuamos. Pueden ingresar exactamente con el mismo enlace. No se preocupen, no les voy a robar otros 40 minutos. Van a ser máximo unos 10 minutos con los que vamos a terminar. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que es lo que hace falta. Lo que hace falta ya para... Estamos terminando. En lo que es la presentación.
nos quedamos por aquí. ¿Sí? Bien, para finalizar lo que era la parte del algoritmo, estamos en la parte del algoritmo, recuerden los pasos. Vamos a la prueba de escritorio. ¿Y qué es una prueba de escritorio? Una prueba de escritorio es tan sencillo como darle valores a las variables que hemos definido y que siguen el flujo del programa para comprobar si al final del resultado es acertado. Si se fijan, como les dije, nosotros ya tenemos un ejemplo. En este caso yo le puse valores con mi nombre. Ustedes pueden ponerle valores con su nombre y con diferentes cantidades para que se vayan acostumbrando. De hecho, lo que nosotros hicimos en el ejemplo, resolventamos un problema y al mismo tiempo lo que hicimos fue hacer una prueba de escritorio. ¿Por qué? Porque le pusimos valores a lo que nosotros habíamos hecho y nos dimos cuenta de que el proceso funcionaba y nos daba lo que nosotros necesitábamos. Bien, vamos a ver lo que es la parte de implementación. Lo vamos a ver rápido. Y a continuación, después de la prueba de escritorio, es la codificación. ¿Y qué es la codificación? Consiste en colocar cada paso del diagrama previamente elaborado en una sentencia o instrucción en lenguaje de programación. Esta se realiza después de haber hecho la prueba de escritorio. A esto también se lo conoce como programa fuente o código fuente. Ustedes me van a decir, pero esto parece bastante a lo que es el pseudocódigo. Pero recuerden bien, la diferencia del pseudocódigo es que nosotros lo hacemos con nuestras propias palabras, ¿sí? Con un lenguaje natural. En este caso, la codificación la empezamos a poner las instrucciones ya con lo que es el lenguaje de programación que nosotros elegimos. Posiblemente para las próximas semanas les voy a traer un ejemplo o algunos ejemplos de lo que es programación en sí para que ustedes lo vean. Luego de codificación tenemos la transcripción y es el proceso mediante el cual convertimos un algoritmo en una secuencia de instrucciones legibles para la computadora, o en palabras sencillas, escribimos al computador el programa que acabamos de diseñar en el papel. Esto se hace directamente con el lenguaje de programación, que significa que la codificación se puede hacer perfectamente fuera de la computadora, todavía se puede hacer del papel, aunque si es, en este caso, si es un programa pequeño. Si es un programa que les puede abarcar bastantes líneas de código, cuando le digo bastante son 200 o 300 líneas de código, pues va a ser difícil que nosotros lo hagamos en papel. Compilación. Ya pasamos, les dejé aquí de hecho transcripción para hacer la referencia, pero ya pasamos de codificación y transcripción a compilación. ¿Y qué es compilación? Es el proceso de traducir un código fuente escrito en el lenguaje de programación que elegimos al lenguaje máquina. Recuerden que a un inicio yo les dije de que las computadoras solo entienden unos y ceros. Entonces la compilación es pasar ese lenguaje de programación, lo que nosotros acabamos de hacer, al lenguaje de máquina, o sea, unos y ceros, para que la computadora lo pueda entender y ejecutar. Ahora bien, les dejo una nota aquí bastante clara. Yo les digo a ustedes directamente, usted no se preocupe, que de esto se encargue el propio lenguaje de programación. Usted no debe hacer nada, usted solo va a apretar un botón a donde dice compilación, a menos que desee hacerlo de forma manual. En ese caso, usted deberá tener un profundo conocimiento de programación de bajo nivel, se le dice bajo nivel. Por eso les digo, que no se preocupen. Mejor dejemos que el lenguaje de programación lo haga por nosotros. Sí, mejor solo le damos al botoncito y plum, se hace de forma mágica. Existen algunos lenguajes de programación que no compilan por sí solos. En ese caso necesitaremos buscar un compilador específico para ese lenguaje. Aunque en la actualidad la gran mayoría de los lenguajes traen su propio compilador, ¿sí?
Los compiladores nos ofrecen varios resultados, entre los cuales tenemos listado de programa fuente, listado de errores detectados y listado de campos utilizados. ¿Entienden lo que es compilación? Que alguno de ustedes me lo describa con sus propias palabras. Se quiso animarse ahí y se arrepintió. No, lo estoy reformulando nomás. Ah, ok. Bueno, técnicamente la compilación es, bueno, nosotros lo decimos con nuestro lenguaje de programación. Lo que es la compilación es pasarlo a lo que sería el 1001 y así, para que la computadora lo entienda. Exacto. Es pasar el programa de lo que nosotros entendemos a lo que la computadora entiende. Pónganle que la compilación básicamente es un traductor. Así, de esa forma. Antes, hace muchos años, cuando empezaron a surgir bastantes lenguajes de alto nivel, se les dice lenguajes de alto nivel, los que nosotros estamos viendo, no tenían compiladores. Eso significaba de que usted tenía que buscar el programita aparte y todo lo que usted había escrito lo tenía que pasar al compilador para que se lo ejecutara. Los compiladores llevan ciertos procesos, ¿sí? Como el que le decía anteriormente: listado de programa fuente, listado de errores detectados y listado de los campos utilizados. Bien, nos vamos a ir a las pruebas de computadora y en este caso las pruebas computadoras son similares a lo que son las pruebas de escritorio, solo que en este caso ya con el programa terminado. La prueba de escritorio es en papel, nosotros elaboramos, metemos datos, lo que significaría hacerlo. En este caso ya no sería en papel, ya sería directamente en la computadora, ¿sí? Esto se hace porque aunque hemos pasado por varios filtros, siempre quedan algunos elementos o algunas cosillas por rectificar o por mejorar, entre los cuales nosotros podemos encontrar lo siguiente. Algunos de ellos son errores de lógica. ¿Qué significa errores de lógica? Significa que los datos no se están moviendo como nosotros queremos que se muevan. ¿Qué significa? La parte lógica es lo que nosotros pensamos de cómo se llevaría a cabo el programa. Y en vez de tomar una decisión, tomamos otra. Voy a seguir con el ejemplo de James, ya que lo tomé de inicio. James tiene sed. Se lo repetí un montón de veces qué es lo que teníamos que hacer. Se levanta, va para la cocina, agarra un vaso, lo llena con agua y se lo toma. Pero ahora imagínense que James no haga eso. James se levanta y se va para la pila. Ahí tenemos un error de lógica. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que debería de hacer. Aunque pueden decir ustedes, pues se puede tomar el agua de la pila, pero no es lo lógico. Luego se va a enfermar y van a decir que el programa está malo. Pero ya entienden a lo que voy. Luego también nosotros tenemos errores de codificación o transcripción. Y estos son, de hecho, como les comento aquí, son los más comunes. Y la gran mayoría de veces sencillos de corregir. Van desde un simple, se me olvidó colocar un punto y coma, y créanmelo que en programación es un error, pero extremadamente común. Al momento de finalizar una sentencia, usted en un lenguaje de programación debe de escribir un punto o una coma y pasar a la siguiente sentencia. Pues es extremadamente común que se nos olvide en inicio, cuando nosotros empezamos a programar, poner una coma o una punto y coma al final de cada sentencia. Y ahí lo van a ver ustedes al momento que vayan a programar. Bien, también tenemos algunos errores graves, que de hecho son menos comunes, pero también se pueden dar.
En este caso, regresaríamos hasta el análisis, o sea, regresaríamos hasta el inicio de todo para ver dónde se encontró el error. Tendríamos que iniciar con el proceso, con todo el proceso que nosotros hemos hecho nuevamente. Ya casi estamos terminando. Perdón, vamos por la parte de documentación. ¿Y qué es la documentación? Es toda la información que se incluye o que incumbe el programa, ya sea en papel o escrita directamente en el código. Esto va desde el proceso de definición del problema hasta su ejecución y más allá. O sea, que la documentación se puede hacer dentro del mismo código, y a esta documentación se le denomina documentación interna. Cada lenguaje de programación tiene la opción de escribir ciertas cosas que no necesariamente van a influenciar en la programación, pero sí nos puede ayudar para que otros programadores sepan lo que nosotros estamos haciendo. Vienes ahí y elabora un programa, y ese programa lo tiene que revisar Astrid. Entonces vienes ahí como buen programador y le puso notitas y le puso la documentación en el programa. Entonces cuando Astrid lo va a revisar, ella fácilmente va a saber qué está haciendo el programa en cada momento. ¿Por qué? Porque ahí le puso notas en cada uno de los elementos. La documentación es especialmente útil al momento de corregir problemas futuros, y es por eso que nosotros siempre debemos documentar, ya sea en papel, afuera del programa o adentro del mismo programa. No saben qué serios problemas puede tener uno si un programador no documenta y lo despiden, o se fue de vacaciones, estuvo enfermo ese día, no llegó, y otra persona tenía que revisar lo que él estaba haciendo y ese programador no documentó. Vino Jimmy, tenía sed, se fue a tomar agua y se le olvidó documentar, y luego Cristian tenía que ver el programa y no le entiende porque Jimmy no ha documentado todavía. Entonces, los expertos aconsejan esto siguiente para una buena documentación. Número 1, el enunciado del problema o la necesidad. Número 2, narrativo con la descripción de la solución. O sea, mi problema o el problema de la empresa era de que querían calcular lo que son los salarios de todos los empleados. ¿Cuál es la descripción de la solución? Ok, la descripción de la solución es la siguiente. Primero, saber cuántas horas trabajan los empleados. Segundo, saber cuál es el precio de las horas. Y entonces así lo solventé. ¿Sí? Bien. La otra es diagramar el programa, que siempre es bueno tenerlo. Lista de las últimas compilaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros terminamos un programa y lo vamos a compilar, no significa que lo vamos a hacer una única vez. No. Imagínense que usted lo compiló y le dio un error. Entonces, buscó el programa, lo solventó, que significa que lo va a tener que volver a compilar. Usted lo vuelve a compilar y le da otro error. Usted vuelve a buscar ese error y lo vuelve a compilar. Entonces, vino otra persona y dijo, no, ¿sabe qué? Ya no solamente quiero saber cuánto gana la persona mensual, sino que quiero saber también otros elementos de la persona. Dice usted, tengo que modificar ese programa. Entonces modifica, le agrega código, vuelve a compilar. Entonces por eso la lista de las últimas compilaciones, los resultados de la ejecución y algunas recomendaciones con lo que es el mantenimiento cuando se empiece a hacer. ¿Y qué es el mantenimiento? Y con esto prácticamente vamos terminando. Todas las actividades relacionadas con el programa que se llevan a cabo después de terminar el mismo. Las mismas garantizan una estabilidad. Vamos a ver.
Sí, algo así, tomando agua. Pero fíjense que está bien, valga la redundancia, y ahí disculpen que me salga un poquito del tema de la conversación. Si nos dice Jimmy, solo tomando agua todo el día, pasa. Pero está bueno porque significa que Jimmy James está saludable. Se tomó más de sus 8 vasos al día. Bien. Continuando con la clase. El mantenimiento también consiste en la corrección y en algunos casos modificaciones para que el programa no se interrumpa en sus funciones para las cuales se creó. Y con eso, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Nos vamos a ver para la próxima clase. En los próximos minutos les estaré enviando el archivo en PDF, bien estructurado, bien bonito, para que ustedes lo vuelvan a leer. Cualquier duda, inquietud, consulta que ustedes tengan, no duden en escribirme, porque así es como vamos a ir entendiendo la clase. Miren, yo entiendo que en esta primera clase les metí de un solo, como decimos popularmente los hondureños, de un solo sopapo aquel montón de cosas nuevas. Por eso es que les pido de que ya que viene el fin de semana y están el viernes, el cuerpo lo sabe, pero tómense 30-40 minutos para leer lo que yo les voy a enviar. Se van a dar cuenta que algunas dudas que ustedes tenían de repente se aclaran, algunas no, y por eso me las van a poder hacer. Escríbanme al privado o escriban dentro del grupo, no se preocupen, yo lo voy a estar leyendo, pero no dejen de hacerlo. Como les decía, para esta clase no les voy a mandar más ejercicios, pero para la próxima clase sí. Vamos a empezar ya a hacer algunos pequeños ejercicios de lo que es programación, etcétera, etcétera, etcétera. O, ¿saben qué? Les voy a dejar uno pequeño para ir ejercitando su mente, no se preocupen. Y lo vamos a hablar en la próxima clase. Bien. Espero no haberme pasado de los 10 minutos que les prometí. Si no, pues lo que pueden hacer es levantarse, caminar, tomar un vaso y agarrar agua y tomar, porque sé que tienen sed. Eso es lo que yo voy a hacer ahora, después de la clase. Bien, me despido, jóvenes. Nos vemos el próximo viernes. Y nos vemos. Cheque. Y nos vemos dentro de lo que es el grupo. Cualquier cosa me contactan. Cheque, cuídense. No tome más agua, hoy ya tomo suficiente. Vale. Chao.